Buenos días, feliz domingo para todos. ¿Me escuchan y me pueden ver? Hola, buenos días, Licen. Sí, la vemos muy bien. Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy en el que vamos a hablar acerca de la innovación educativa. Esta innovación nos va a permitir integrar nuevas formas de enseñar con la finalidad de obtener un aprendizaje significativo para cada uno de nuestros estudiantes, o si nosotros vamos a decidir hacer ponencias, hacer conferencistas, investigadores, pues que esa información que nosotros disponemos podamos transmitirla a cada una de las personas que nos miran. Para innovar, nosotros tenemos que preguntarnos por qué es necesario innovar. ¿Qué necesitamos nosotros conocer para hacer algo diferente? ¿En qué nos vamos a basar? ¿Qué vamos a estudiar? Una vez que nosotros tengamos determinado cuál es la razón por la cual nosotros vamos a innovar, entonces podemos analizar todo lo que se relaciona con esta innovación. Buen día, Bielsa, bienvenida a la clase del día de hoy. Lo primero que vamos a analizar es el perfil del estudiante del siglo XXI. Luego vamos a analizar eh, los retos educativos actuales, que son, por ejemplo, la desmotivación, la brecha que puede existir entre, por ejemplo, los medios de transporte, la facilidad para los estudiantes para poder estudiar, para ingresar a los lugares donde nosotros estamos impartiendo nuestra clase, lo que es la internet, la capacidad para que ellos puedan conectarse, entre otras. La digitalización. Ilsa, buen día, bienvenida. La innovación, que no es una necesidad. La innovación, perdón, que no es un lujo, sino una necesidad. Nosotros no podemos quedarnos con la educación que impartíamos en los años 90, que era conductista. El perfil del estudiante del siglo XXI. Este estudiante del siglo XXI se caracteriza por ser un individuo que es proactivo, que es resiliente, que es creativo, es decir, tiene una capacidad para adaptarse, sea desde la tecnología, en la parte de la globalización informativa, desarrollando a su vez habilidades que se relacionan con el pensamiento crítico, con la resolución de conflictos. También nosotros vamos a trabajar en ese desarrollo de una capacidad que le va a permitir a ese individuo colaborar y comunicarse de forma eficaz. Las características claves que nosotros nombramos las vamos a definir de la siguiente manera. Cuando hablamos de resiliencia y adaptación, es porque nosotros, los seres humanos, enfocados justamente a esos estudiantes del siglo XXI, van a ser capaces de superar obstáculos, de adaptarse a estos cambios constantes y desarrollar a su vez nuevas habilidades. Van a tener además un pensamiento crítico con capacidad para resolver conflictos, es decir, son personas que son capaces de analizar información, identificar las situaciones problema y encontrar soluciones creativas para estas situaciones. Además de eso, vamos a saber que hay una capacidad de creatividad e innovación, es decir, una capacidad para generar nuevas ideas con la posibilidad de solucionar de manera innovadora, cosa que es fundamental. Además de esto, nosotros tenemos la capacidad para desarrollar habilidades de comunicación y colaboración, es decir, comunicarnos de forma efectiva.
proactiva, utilizando la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Esa comunicación va a ser verbal, como lo estamos haciendo ahorita por medio de una clase virtual, por escrito cuando ustedes acceden a la plataforma del instituto y realizan las actividades, y de forma en equipo cuando ustedes hacen un conjunto de grupos para poder estudiar y a su vez presentar lo que se deba presentar en las diferentes actividades. Aunado a esto, vamos a desarrollar lo que son conocimientos digitales y alfabetización tecnológica. A lo mejor, cuando ustedes ingresaron acá, tenían la duda, ¿será posible que yo me adapte a eso? Pero es que yo nunca he ingresado a una clase virtual. ¿Qué tan efectivo será una clase virtual? ¿Con qué plataforma van a trabajar? Yo no lo tengo descargado. En mi navegador no abre. O como pasa a veces, que en los navegadores el Google Meet, por alguna razón, no permite utilizar la cámara o no permite utilizar el micrófono. Nosotros entonces vamos a tener esa capacidad de entender y desarrollar nuevas habilidades tecnológicas para actuar de forma efectiva y responsable, comprendiendo el impacto que la tecnología tiene en la sociedad. Vamos a tener además un aprendizaje continuo, es decir, la necesidad de aprender de forma constante a lo largo de la vida. El ser humano tiene esa característica principal. Nosotros aprendemos todos los días algo distinto. Buenos días, vamos a ver qué nos dice por acá. Soledad, buenos días. Estuve ausente porque tenía mi cel dañado. Ok, Soledad, bienvenida. Ok, apertura a la diversidad. El Instituto Claustro se caracteriza por ser capaz de respetar la diversidad cultural, racial y de género. Además de esto, nosotros tenemos responsabilidad social y compromiso. Como les decía ayer, nosotros somos gente bonita, es decir, gente que tiene conciencia social y que estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y la justicia social para que Panamá y el resto del mundo tenga los conocimientos y las habilidades prácticas transferibles que les permita alcanzar éxito en un mundo globalizado y que se encuentra actualmente en constante cambio. Aparte de esto, nosotros nos encontramos actualmente con retos educativos. Dentro de los retos educativos, nosotros tenemos el uso de la tecnología como herramienta educativa, ya que en algunos casos no podemos utilizar solamente la tecnología y tenemos que adecuar esa situación a cada una de las situaciones que surjan. Además de esto, nosotros tenemos que darle mayor importancia a la educación emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que tener una educación integral, una educación que se base en el individuo y además de esto, nosotros tenemos que saber que esa adaptación va a venir desde un individuo desarrollado emocionalmente, con la capacidad de tener empatía y ponerse en el lugar de las otras personas. Es importante la cooperación triológica, es decir, familia, sociedad y escuela. Fomentar la creatividad en el aprendizaje. Nosotros antes veíamos clase y el profesor se sentaba en un escritorio y sacaba un libro. El profesor dictaba todo lo que había él
o lo que él consideraba importante y nosotros copiábamos. Actualmente la educación ha evolucionado de forma favorable porque nosotros hacemos énfasis en el humanismo. ¿Qué nos dice el humanismo? Realzar el potencial humano y minimizar lo que son las debilidades, trabajar con las fortalezas, conociendo las debilidades. Por esa razón se hace un aprendizaje constructivo. Este material que nosotros preparamos acá lo trabajamos en conjunto, los aportes que yo tenga para darles, y ustedes tienen la oportunidad de también decirnos los aportes que ustedes puedan tener acerca de estas situaciones. Equidad e inclusión como nuevos escenarios. Muchas veces se nos presentan situaciones en las que tenemos un niño que tiene necesidades especiales, nació con una condición que lo hace de alguna manera diferente y nosotros estamos allí para incluirlos. ¿Cómo lo incluimos? Tenemos que tener la ayuda de un profesional que nos determine cuál es la condición que tiene el niño o la niña, y nosotros, en base a eso y las recomendaciones, vamos a educar a los alumnos y a los padres para que ese niño que necesita de nosotros esté incluido dentro de nuestra aula de clases. Es necesario, además, tener profesionales, pero esos profesionales que sean personas capacitadas y personas empáticas. Además de esto, es necesario que exploremos los sistemas híbridos de aprendizaje. Los sistemas híbridos de aprendizaje van a ser aquellos que van a combinar la educación tecnológica con la educación clásica. Es necesario aprender lo que el futuro demanda, puesto que nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a todo aquello que se haga necesario en la sociedad. Nosotros sabemos que en la vida es necesario e incluso es inevitable ser desafiado. Sin embargo, ser derrotado es opcional. Siempre nos vamos a encontrar con dificultades, con situaciones a mitad del camino, pero si nosotros tenemos los objetivos claros, vamos a encontrar soluciones que se adapten a esa resolución de ese conflicto. Nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, hacemos con los objetivos progresos, crecimientos y evoluciones. La educación va de la mano con estos retos actuales. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que el sector educativo cumple un rol fundamental en la sociedad. Por esa razón, el día de hoy contamos con desafíos que se tratan justamente de romper esos esquemas. Cada día nosotros nos encontramos con que existe mayor precocidad en los sectores educativos, a diferencia de los escenarios antiguos. La sociedad de hoy nos indica que hay más individuos y que estos individuos son creativos, se las han ingeniado para emprender, son competentes, son personas críticas, autónomas y que además tienen dotes y conocimientos sociales que les brindan a su vez la capacidad de adaptarse rápidamente en diversos ambientes laborales. Es entonces indispensable que exista esta modificación de la que estamos hablando en el ámbito de las estrategias educativas para lograr desarrollar esas habilidades necesarias para que el individuo se desenvuelva en la dinámica social actual. Podemos afirmar que los retos de la educación están encaminados en lograr un sistema educativo
capaz de formar individuos que contribuyan de alguna forma en la evolución de estos ámbitos sociales. Estos nuevos retos académicos nos van a traer como consecuencia esa integración tecnológica para garantizar ese acceso y llegar a cualquier rincón del mundo, priorizando el desarrollo emocional junto con el aprendizaje académico. Además de esto, nosotros vamos a tener esa cooperación de la familia, la escuela y la sociedad. Vamos a impulsar ese pensamiento creativo, esa equidad, es decir, vamos a asegurar el acceso de igual manera para todos. Educar no solo a los profesionales, sino también a los ciudadanos que son éticos y que están comprometidos con la sociedad. Vamos a apostar a esos sistemas híbridos que combinan la enseñanza presencial con la virtual. Vamos además a enseñar habilidades claves para que los alumnos que van a ser nuestros futuros profesionales y van a representar a nuestro país tengan la competencia y las habilidades para enfrentarse a este siglo XXI. Vamos a disminuir la burocracia, ya que los docentes nos vamos a centrar en enseñar. Vamos a tener una estabilidad legislativa con unas leyes educativas que están consensuadas y que son estables, innovando con métodos centrados en el estudiante y en el aprendizaje activo. Además de esto, vamos a crear aprendizajes seguros y entornos inclusivos y estimulantes. Cuando nosotros hablamos de estos retos educativos, a veces sabemos que por razones ajenas a la voluntad de los estudiantes y de sus familiares, hay personas que no pueden ingresar a un colegio, sea porque existe una tasa muy alta de desempleo, sea porque no hay acceso a las escuelas, sea porque existe una desmotivación, porque, perdón, el docente no se ha encargado de ver cómo es esa situación, porque el alumno que antes intervenía de forma diaria, ahora sencillamente está callado en su pupitre e incluso puede estar aislado. O el estudiante que iba de forma regular de repente comienza a ir 2 días sí y 3 días no, o un día sí y un día no. Nosotros tenemos que tener esa empatía y asegurarles a nuestros alumnos que las aulas son lugares seguros donde ellos pueden estar. Existen además estas brechas que se relacionan con la digitalización. No todos tenemos acceso al Internet, no todos conocemos las herramientas para poder ingresar a una clase online. Entonces, si nosotros sabemos y tenemos esas habilidades desarrolladas, vamos a compartirlas con otras personas para que seamos más las personas preparadas. La innovación no es un lujo, la innovación es una necesidad. ¿Qué es la innovación docente? La innovación docente no se trata solamente de la incorporación de la tecnología, se trata justamente de esa integración en los diferentes procesos educativos con el objetivo de mejorar el aprendizaje y va a implicar metodologías nuevas, evaluaciones formativas, relaciones pedagógicas. Cuando nosotros hablamos de nuevas metodologías, hacemos énfasis en aquellas que se centran en el desarrollo de las competencias que van a ser claves para los estudiantes. Esto a su vez combinado con un contenido teórico con múltiples enfoques didácticos, dentro de los que nosotros podemos destacar el aprendizaje basado en proyectos, que es aquel que permite que los alumnos adquieran
conocimientos a través de la elaboración de proyectos que resuelven problemas reales, como por ejemplo, cuando aparte de la tesis hay alumnos que hacen maquetas, hay alumnos que hacen representaciones. Por ejemplo, cuando yo estudiaba psicología, uno de los experimentos que a nosotros nos mandaban a hacer para la parte de lo que es el aprendizaje basado en estímulos, teníamos que entrenar a un hámster, un ratoncito, y que ese hámster tuviese que atravesar de forma positiva un laberinto. Entonces, ya por allí nosotros comprendíamos de una mejor manera cómo mediante un estímulo podíamos realmente entrenar a ese animalito con meses de anticipación y mucha paciencia para que él lograse al momento de nuestra presentación atravesar el laberinto de forma exitosa y a su vez recibir una recompensa por lograr lo que nosotros le indicamos. Ok. Además de esto, nosotros tenemos lo que es un aula invertida o el flipped classroom, en el que los estudiantes estudian un contenido. Ese contenido lo van a estudiar en casa y lo van a aplicar en clases. Tenemos también lo que es el aprendizaje cooperativo, que es aquel que va a fomentar una colaboración entre estudiantes. Tenemos además la gamificación educativa, en el cual se utilizan los diferentes elementos de un juego para motivar al estudiante. Tenemos también lo que es el design thinking, es decir, el pensamiento del diseño. Para ese pensamiento del diseño, nosotros vamos a tener un enfoque basado en la resolución de los conflictos que pueden surgir. También tenemos lo que es el Thinking Based Listening, que es el pensamiento basado en el aprendizaje, es decir, desarrollo de las habilidades para el pensamiento crítico. Este aprendizaje basado en el pensamiento nosotros lo hemos estudiado y lo hemos aplicado, porque les aseguro que en algún momento ustedes han implementado una estrategia que tiene bastante tiempo y esa estrategia es un debate. Por medio del debate, nosotros vamos a dividir dos o más grupos y cada uno va a tener una posición que va a defender. Esa posición que la persona o las personas van a defender, la van a defender, valga la redundancia, con argumentos. Y esos argumentos van a ser estudiados y van a ser analizados y aplicados en base a la postura que se tenga. Asimismo, nosotros podemos saber que las nuevas metodologías de enseñanza apuntan a un desarrollo de competencias claves para los estudiantes y que se transforma en un contenido teórico de respaldo. Existen además estrategias que nosotros los docentes podemos aplicar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una necesidad urgente de reinventar prácticas y de mantener la atención de nuestros estudiantes, vamos a desarrollar la capacidad para que cada alumno tenga un máximo potencial. Y esto va a ser estimulado a través de diversos métodos. Hay personas
que les ha tenido que tocar la adaptación de lo que es la combinación de trabajo y estudio, y se les hace a veces un poquito más difícil. Por eso nosotros como docentes desarrollamos este tipo de estrategias. Actualmente, con el desarrollo e introducción de la inteligencia artificial, nosotros podemos actualizar, analizar e indagar el rendimiento de las necesidades individuales de cada estudiante con el uso de estas herramientas para ajustar los diferentes contenidos educativos en tiempo real. Vamos además a ofrecer recursos y actividades que se adaptan al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada alumno, permitiendo a su vez una experiencia educativa favorable. Existen actualmente plataformas como por ejemplo Duolingo para aprender idiomas, Coursera que ofrece diferentes cursos y preparaciones, Google Blueprint que nos ofrece diferentes cursos gratuitos con certificación para que nosotros podamos ayudarnos con la parte de la tecnología y ciencias innovadoras. Vamos a saber ahora, perdón, les dejé de compartir. Muy bien. Para ver, compartir acá. Listo. Ahora vamos a saber que existe además una evaluación formativa. Esta evaluación formativa va a ser justamente ese proceso educativo que se va a encargar de examinar, de estudiar los procesos de aprendizaje de cada alumno. De tal forma que se puede intervenir en la metodología utilizada para mejorar la comprensión. Este modelo nos va a diferenciar de otros tipos de evaluación y vamos a utilizar dentro del sistema educativo lo que es la evaluación sumativa y la evaluación diagnóstica para cumplir con diferentes roles. Además, se van a añadir funciones que se complementan con la finalidad de lograr evaluar de forma positiva y lograr un proceso de aprendizaje favorable. Las principales funciones de la evaluación formativa van a tener las siguientes características: orientación a los alumnos a través del aula, regulación de esos procesos de aprendizaje en función de un feedback, motivar a los estudiantes y mostrarles que han aprendido. Ustedes se han dado cuenta que actualmente nosotros tenemos calificación cualitativa, es decir, nosotros podemos saber cuáles son las competencias que han alcanzado nuestros estudiantes por medio de la calificación cualitativa. Y de esta forma hacemos saber cuáles son las competencias que faltan por alcanzar. Esto lo podemos combinar con la evaluación cuantitativa y darle un porcentaje. Pero antes solamente se evaluaba de forma cuantitativa. Dentro de las características principales de este proceso de aprendizaje es que existe una formación basada en objetivos para que los profesores y los alumnos tengan claras cuáles son las metas a alcanzar. Para ello nosotros podemos utilizar guías de recursos para obtener aprendizajes significativos,
guías explícitas, guías en conjunto que se van a desarrollar. Los estudiantes deben asumir la responsabilidad del aprendizaje. De esta manera, los exámenes y las pruebas que se van a realizar van a cumplir un objetivo: saber cómo van nuestros estudiantes y saber si realmente nuestros estudiantes están aplicando lo formado en clase. Generalmente, en la actualidad se utilizan lo que es evaluación de casos. A ustedes se les enseña lo que es la parte teórica y luego, en base a esa teoría, usted le va a aplicar a un estudio de casos lo que aprendió. Otro de las características es la identificación para lograr los pasos para alcanzar ese objetivo mediante esa evaluación formativa. Estos alumnos van a identificar en qué punto se encuentran y qué se necesita para alcanzar esos objetivos educativos. Vamos a fomentar la autoevaluación y la colaboración entre los alumnos, recordando siempre que no estamos para hacer críticas destructivas, estamos para construir entre todos nuestro aprendizaje. Si nosotros fomentamos esta autoevaluación, los estudiantes van a tener claro en qué punto se encuentran, qué necesitan mejorar, qué necesitan reflexionar. Así, de esta manera, se les aplica una buena evaluación y se va a tomar un papel más activo dentro de los aprendizajes. Una retroalimentación constante. Para que resulte efectiva esa evaluación formativa, no solamente va a ser el examen y ya nos olvidamos del tema. Esa información va a ser relevante y va a tener un feedback continuo. Esta evaluación es individual y cualitativa. Los modelos tradicionales nos hablaban acerca de un aprendizaje concreto. Aquí vamos a enfocar y vamos a eh, trabajar en conjunto lo que es la parte cualitativa con la cuantitativa para lograr un desempeño favorable. El desarrollo de la reflexión y la autocrítica, ya que los alumnos deben identificar en todo momento cuál es la relación con los objetivos del aprendizaje, conocer cuáles son sus limitantes o sus fallas y reflexionar cómo trabajar para mejorar esas fallas. Relaciones pedagógicas. Nosotros vamos a tener una interacción entre los profesores, el contenido y los estudiantes. Los profesores vamos a buscar un patrón de relaciones que combine respeto, cercanía, autoridad, afecto y disponibilidad. Las relaciones en clases son simbióticas, es decir, guardan relación entre sí. Los docentes hacen o ejercen una influencia favorable en los estudiantes. La educación no solo se trata de una transmisión cultural, se trata de una reproducción e internalización de los conocimientos que pueden existir entre las generaciones. Muy bien, ¿hasta ahora hay dudas? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Ok, vamos a continuar entonces. Cambiar la mirada, es decir, cambiar la perspectiva. El docente es transmisor. Danay nos dice por acá, bastante clara la explicación. Muy bien, qué bueno. Nosotros vamos a cambiar la perspectiva. El docente
transmitor, del docente transmisor al docente facilitador. No es solamente que yo me coloque acá a decirles a ustedes una información y no me pare en ningún momento para saber si la información está llegando bien, si ustedes tienen algo que aportar, si ustedes tienen alguna duda. El docente debe ser facilitador. Del estudiante receptor al estudiante activo. Ese estudiante receptor simplemente era aquel estudiante que fuimos todos en alguna época en la cual sencillamente nos dedicábamos a recibir esa información, pero no nos dedicábamos a participar. Esto ha cambiado y es importante que se mantenga. Educación como experiencia significativa. Lo que nosotros hablamos en clase, muchas veces ustedes lo aplican en su aula. Eso quiere decir que son estudiantes activos y que tienen un aprendizaje significativo. Aprendizaje activo. Hablábamos del aprendizaje basado en proyectos, que es aquel mediante el cual ustedes van a construir el aprendizaje basado en un proyecto, sea como yo les expliqué con el ejemplo del hámster, sea que ustedes desarrollen en sus trabajos de grado, no lo hacen de índole documental, sino que lo hacen como una propuesta factible y mejoran alguna situación que ocurra en su casa de estudio y lo dejen allí como aporte. Aulas invertidas, que es el Flipped Classroom, que era la que hablábamos, en la cual el alumno va a investigar en casa y lo vamos a discutir en el aula de clases. Y vamos con esto a tener un pensamiento crítico. ¿Quién me dice que es un pensamiento crítico? Rápidamente, ¿quién me dice que es un pensamiento crítico? Alanis, ¿qué es un pensamiento crítico? Buen día, Víctor, ¿qué es un pensamiento crítico? buen día. Vamos a escuchar a Víctor y luego escuchamos a Kimberly. Ok. Buenos días, profesora, Víctor. compañeros. Bien, para mí el pensamiento crítico no es más que la capacidad de los estudiantes de reflexionar acerca de un juicio, un criterio o un contenido y poder juzgarlo y determinar Ajá. también si eso es así porque lo dice el docente o ir más allá de lo que se dice. Muy bien, Víctor, muy bien. Muchísimas gracias. Kimberly. Buen día. Bueno, el pensamiento crítico, si nos vamos en el ámbito educativo del estudiante y docente, es es como la formación, pues, una manera de analizar y llegar a una conclusión o solución del punto de vista a tomar una Ok, decisión. También se puede, ahí incluyen muchas cosas como el razonamiento, la lógica también. ok, muy bien. El pensamiento crítico es el resultado de un aprendizaje significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hacemos un énfasis en lo que hemos aprendido hoy, podemos discriminar y podemos discernir en ciertos aspectos y concordar en otros aspectos. Nosotros tenemos esa capacidad para poder determinar qué es lo que para nosotros es algo fundamental, qué aprendimos nosotros y tener además la capacidad de solucionar conflictos. Uso pedagógico de la tecnología. La tecnología como fin, vamos
a utilizar diferentes instrumentos, como por ejemplo una tablet, un iPad, un celular, una computadora para leer PDF. Sin embargo, esto ya no es innovador. Esto es un complemento. Nosotros actualmente tenemos la tecnología como aliada y esa tablet, ese iPad, esa computadora, ese teléfono, podemos utilizarlos para crear, por ejemplo, un collage interactivo con Padlet acerca de un tema, con Canva. Y nosotros vamos a apoyarnos en eso para transmitir un aprendizaje para nuestros alumnos. Existen o tenemos herramientas que podemos utilizar. Dentro de las destacadas está Kahoot, que es una herramienta que va a ser utilizada como evaluación lúdica y que se puede aplicar en tiempo real. Tenemos Geniali, que se utiliza para crear infografías. Esas infografías van a ser interactivas y nos van a ayudar a sintetizar el aprendizaje. Tenemos también Canva, que se va a utilizar para diseñar póster científicos, para desarrollar posts para nuestras redes sociales, para realizar láminas, entre otras. Evaluar con sentido es aquella evaluación que es auténtica, en las que las tareas van a simular desafíos reales, como por ejemplo, escribir una carta al alcalde proponiendo soluciones a un problema local. La podemos nosotros aplicar a los estudiantes y decirles que escriban una carta, si quieren de forma anónima, y que en esa carta nos sugieran cómo nosotros como docentes podemos mejorar y qué les gustaría a ellos que aplicáramos dentro del aula de clases. Coevaluación. Los estudiantes se evalúan entre sí con criterios claros, fomentando la responsabilidad. Si, por ejemplo, usted dentro de su plan de evaluación tiene plasmado realizar una exposición, nosotros tenemos, antes de que empiecen las exposiciones y antes de que se desarrolle el trabajo, decirles a cada uno de forma general cuáles son los criterios a evaluar. Por ejemplo, yo voy a evaluar las citas, yo voy a evaluar las paráfrasis, yo voy a evaluar la coherencia, voy a evaluar el discurso, voy a evaluar el uso de muletillas, el desplazamiento en el aula, el tono de voz, el tiempo. Cuando yo tengo mis criterios, yo puedo decirle a los estudiantes que evalúen en base a ese criterio a cada uno de sus compañeros. Y de esta manera nosotros vamos a evitar que existan aprendizajes o que existan ese tipo de temores que muchas veces nosotros tenemos a ser juzgados. Personalización del aprendizaje. Este aspecto es muy importante. Nosotros sabemos como docentes que para todas las personas no recibimos la información de la misma manera. Hay personas que se nos hace más fácil escuchar un video de YouTube y de esa forma, de la forma visual, podemos comprender un tema. Hay otras personas, como lo es mi caso, que por escrito yo me gusta más o funciono de esa forma mejor. Hay personas que por medio de la audición escuchan y aprenden. Por esa razón, nosotros tenemos que aprender a respetar los diferentes estilos, los ritmos, los contextos de cada uno de nuestros estudiantes, sin hacerlos a ellos sentir que están mal.
La educación debe ser inclusiva e intercultural. Nosotros debemos, como docentes, fomentar con el ejemplo que todas esas evaluaciones que se realicen sean de forma equitativa para todas las personas que están en nuestra aula por igual. Si nosotros como docentes notamos que existe alguna persona que tiene una creencia, una ideología distinta y que esa persona está siendo causa de bullying, nosotros tenemos que hacer conciencia a nuestros estudiantes y fomentar el respeto, porque todas las personas tenemos el mismo valor y nosotros como sociedad tenemos que concientizar a las demás personas. Nadie vale más ni nadie vale menos por una creencia distinta. Aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo lo vimos por primera vez con Albert Bandura. A Albert Bandura, por medio de un grupo de niños, pudo determinar que existe un aprendizaje significativo. ¿Cómo lo hizo? Él colocó un porfiado. Un porfiado es un muñequito de plástico que se infla y cuando usted lo empuja, él vuelve a su lugar. Cuando él les coloca el porfiado a los niños en primer lugar lo abrazan. Todos lo abrazaron. Luego él les mostró un video en el cual había otro niño jugando con el porfiado de forma más adecuada o para lo que generalmente se creó, que es empujarlo o golpearlo y él vuelve a su lugar. Cuando los niños observaron y volvieron a estar con el estímulo enfrente, con el porfiado enfrente, ellos adquirieron un aprendizaje significativo. Es decir, ya ellos no abrazaban el porfiado, ya ellos imitaron ese aprendizaje y lo que hacían era empujarlo o golpearlo. Entonces, desde ese momento, ya nosotros podemos decir que ellos tuvieron un aprendizaje significativo, porque de ese momento en adelante, cuando ellos veían un porfiado, seguramente lo que iban a hacer era golpearlo. ¿Por qué el aprendizaje significativo es relevante? Porque es el que nosotros vamos a aplicar con cotidianidad. Cuando nosotros hablamos de cognición, nosotros hacemos referencia al pensamiento, a la memoria, a ese aprendizaje que realmente nosotros nos queda a pesar de los años. Cuando nosotros nos aprendemos la tabla de multiplicar, aunque no la estudiemos más, si realmente es un aprendizaje significativo, la vamos a recordar. Aprendizaje emocional y afectivo. Dentro de un aula de clase, donde pasamos a veces de 8 a 12 horas, tenemos que generar un clima positivo. Tenemos que desarrollar la empatía, la escucha activa. Nosotros tenemos que ser personas motivadoras. Si vemos que nuestros compañeros no están pasando por un buen momento, podemos darle una palabra de aliento. Si vemos que un estudiante necesita de nosotros, estar allí para ayudarle, para que él sepa que no está solo. Nosotros debemos educar con el corazón, porque educar con el corazón también es innovar. Los docentes hacemos un trabajo interdisciplinar. Tenemos proyectos integradores, vinculación con problemas reales para aprender en contexto. Cuando hablamos de esos proyectos integradores, son aquellos en los cuales nosotros nos mandan a hacer que nos mandan a dar una perspectiva de algo que pudiésemos crear. Algo que no sea muy conocido, algo que podamos mejorar, algo que podamos imitar. Esa vinculación con problemas reales se va a dar justamente a partir de esas situaciones en las cuales nosotros podemos comprender
que socialmente podemos marcar una diferencia y que mediante la perspectiva, si la ajustamos un poquito, podemos dar resolución a los conflictos. Gamificación educativa. De esto actualmente se habla muchísimo, pero ¿qué es gamificación educativa? La gamificación educativa es el uso de los elementos y esa implementación o esa imitación de mecánicas de juegos en contextos educativos. ¿Con qué objetivo? Motivar, mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y esta técnica, a su vez, va a mejorar lo que son esos conceptos que se tienen. En esta gamificación educativa se busca explorar, se busca la información y se recurre al trabajo en equipo. Además, busca lograr mejores resultados en la absorción de conocimientos y en el desarrollo de habilidades, con el objetivo de implementarlas de forma efectiva y favorable en el aula. Y esto va a permitir el desarrollo de diversas estrategias y aprendizajes para que en la clase se haga más dinámica. Hay un juego que se llama Minecraft. El Minecraft permite, por medio de la construcción, el logro y el avance significativo del niño o del adulto que juega en diferentes entornos. Por esa razón, se utiliza la gamificación educativa para convertir el aprendizaje en juego por medio de retos, insignias y el aumento de niveles, con la finalidad de aumentar la motivación y el compromiso. Nosotros tenemos que utilizar nuestra aula como un laboratorio, es decir, tratar de que nuestras mesas sean móviles para trabajar en equipo o individualmente. Si no tenemos la facilidad de que las mesas sean móviles, hacer de ese espacio algo diferente para que podamos innovar. Experimentación. Utilizar el patio para medir sombras, por ejemplo, y aprender de geometría. Con eso nosotros estamos creando un espacio favorable y vamos a crear la cognición para que nuestro aprendizaje sea significativo. Innovar también es reflexionar, es decir, autoevaluación de nosotros como docentes. Como les decía antes, poner a los alumnos a que por medio de unas cartas anónimas nos digan qué podemos mejorar, qué les gustaría a ellos que cambiáramos nosotros. Es necesario cuestionar lo que no funciona para poderlo mejorar. Compartir buenas prácticas, compartir conocimientos, intercambiar ideas con otros colegas. ¿Por dónde podemos empezar? Escuchando a nuestros estudiantes. Cambiar la práctica poco a poco. Documentarnos de lo que hacemos y aprender de la comunidad. Recordemos siempre que innovar en educación no es hacer cosas extraordinarias, es hacer cosas ordinarias de forma extraordinarias. Está en nosotros marcar una diferencia. Quiero darles las gracias por estar nuevamente aquí el día de hoy con nosotros acá, de parte del doctor Iván Gómez, de mi parte, Mauampi Guzmán Somoza, quien fue su facilitadora el día de hoy. Quiero saber si existe alguna duda o si existe alguna sugerencia. Gracias, Bielsa. Los escucho. Muy buena clase, profesora. Excelente. Sigo diciendo desde ayer, me siento segura donde estoy. Qué bueno, Lorena. Muchísimas gracias. ¿Quién más nos quiere aportar?
Yay. Buenos días, profesora. Muy interesante la clase del día de hoy, que de verdad no daba ganas de interrumpir para nadita. Había que escuchar para seguir con esos conocimientos que usted tiene, que todos los queremos tener. Muchas gracias por su Gracias, presencia. Ilsa, gracias por tus palabras. ¿Quién más? ¿Quién más nos aporta? Buen día, profesora, compañeros, compañeras. Excelente, me encanta, muy dinámica y atinada a lo que nosotros necesitamos, nosotros como docentes en el aula de clase, y no solamente en el aula de clase, sino en nuestro entorno. Gracias. Qué bueno, Irenia, muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias a todos por compartir acá el día de hoy. No se retiren porque van a continuar con el otro profesor. Dayana por acá nos dice, excelente su explicación, ya que como docentes debemos estar a la vanguardia, déjame abrir un poquito por acá, de la innovación, correcto. Excelente, dice Edgar. Qué bueno, Edgar. Muchísimas gracias, muchachos, por estar tan atentos acá el día de hoy. Estoy bastante contenta de que sean parte de nosotros, del Instituto Claustro. Y bueno, nuevamente bienvenidos y a seguir adelante. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias, profesor. Igual para usted.